Bueno, el día de hoy, viernes 13 de diciembre, siéntense por favor, vamos a platicar sobre el estudio que hizo en su momento COFEPRIS sobre los vapeadores para que nuevamente esté disponible la información. Hoy la doctora Armida Zúñiga es la directora de COFEPRIS y ella fue quien realizó este estudio. Entonces, ella nos lo va a explicar con todo detalle. Después está Claudia Curiel, que es la secretaria de Cultura, y nos va a platicar, ya aprobado el presupuesto, la mejora que van a tener las escuelas del INVAL y del INA. Y también está Bulmaro con la cápsula de Suave Patria, pero hoy vamos a tener dos pequeñas cápsulas también antes de terminar de nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos. Adelante, por favor, doctora. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y a todos. Voy a presentarles los resultados de un estudio realizado en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, relacionado con la identificación de sustancias y su asociación con daños a la salud, estas sustancias presentes en los vapeadores, ¿sí? Los vapeadores, bueno, son unos dispositivos cuyo uso se ha incrementado en los últimos años, y la gran preocupación que tenemos desde el gobierno y desde la Secretaría de Salud en particular es que son dispositivos que están siendo cada vez más utilizados entre niños, entre jóvenes, y que son dispositivos que al usarse generan una gran cantidad de sustancias tóxicas que son nocivas para la salud. Bajo esta premisa es que nos dimos a la tarea de realizar un primer estudio en el año 2022 en la COFEPRIS. Para ello se tomaron muestras de vapeadores provenientes de todo el país, de las 32 entidades federativas, porque COFEPRIS tiene un programa justamente para la vigilancia de este tipo de productos. A la fecha se han asegurado más de 35,000 de estos productos en un gran número de visitas que se hacen en todo el país. Entonces, de estos productos se tomaron muestras y se entregaron al Laboratorio Nacional de Referencia de la COFEPRIS. Ahí un grupo de expertos químicos, expertos técnicos, científicos, desarrollaron una metodología para hacer la identificación, es decir, saber cuáles compuestos contenían estos vapeadores. De tal manera que identificamos, primero, el fabricante de cualquier producto de uso y consumo humano debe declarar en la etiqueta el contenido del mismo. Y en estos productos, en estos vapeadores, estaban declarados solamente 3 de estos productos, que son los que se señalan en la lámina: la glicerina, el propilenglicol y los saborizantes, ¿sí? Estos dispositivos tienen diferentes sabores, se presentan además como una forma atrayente por estos sabores que contienen. Pero el resultado del estudio, que se realizó por una técnica conocida como cromatografía de gases, identificamos más de 30 de estas de sustancias, entre las cuales se encuentran el dimetil éter, que es utilizado como disolvente en productos de limpieza, el tolueno, que se usa para hacer pinturas, diluyentes de pinturas, esmaltes de uñas, barnices, el butirato de etilo, que se utiliza en fragancias, en limpiadores para bañeras, azulejos y superficies de inodoros, el gileno como agente de limpieza, diluyente de pinturas y barnices, la acroleína, que se utiliza en la síntesis de diversos productos químicos, y el benceno, que se usa en la industria de los solventes. Esto generó gran preocupación. Estamos hablando
que nos toca desde COFEPRIS proteger la salud de las personas. Y reitero, al ser estos productos que se venden como productos inocuos, generó una gran preocupación el identificar que contenían una gran cantidad de sustancias tóxicas para el ser humano. Derivado de lo anterior es que se desarrolló un protocolo de investigación conjuntamente con un centro de investigación del CONACYT, el CIDETEC de Querétaro, cuyos investigadores tienen una amplia experiencia en el análisis de este tipo de muestras. Los resultados de este estudio fueron recientemente publicados en el mes de septiembre en una revista de carácter internacional relacionada con los temas de efectos en el ambiente y daños a la salud. Esto está, repito, recientemente publicado, y aquí todavía se fortaleció más la hipótesis de que en los vapeadores están presentes sustancias dañinas y nocivas para la salud. El vapeador tiene una cápsula donde contiene las sustancias químicas que son las que después de que se produce la combustión se forma el vapor. En las sustancias químicas originalmente presentes en el vapeador se identificó y se cuantificó, que fue un gran avance en este proyecto de investigación. Se identificaron entre 13 y 71 compuestos. La metodología analítica fue muy similar a la del primer estudio, se denomina cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas, que nos permite no solo identificar con alta precisión qué molécula es la que estamos identificando en el laboratorio, sino también su concentración. Y las concentraciones de estas sustancias rebasan lo señalado en normas internacionales de exposición a este tipo de compuestos. Pero además, cuando se quema, digamos, el contenido de esas cápsulas y se forma el vapor, identificamos entre 73 y 167 compuestos químicos presentes en el vapor que se genera en estos dispositivos. Nuevamente identificamos a muchas de estas sustancias químicas que está documentado en la bibliografía, en los reportes científicos a nivel internacional, que causan daños a la salud. De la nicotina, bueno, por todos conocidos, los daños a la salud y la dependencia, no solo daños a la salud, sino la dependencia que se genera de la nicotina por ser una sustancia altamente adictiva, que genera daños en diversos órganos del cuerpo. Así también la acroleína, asociada con arritmias cardíacas, daños al corazón. El formaldehído, que causa irritación de mucosas, daños al sistema nervioso. El metilglioxal y glioxal, que es citotóxico, es decir, causa daños a las células epiteliales de vías respiratorias e induce una serie de patologías relacionadas con la expresión de citocinas y todo esto relacionado con el sistema inmune. Así también se identificó en este estudio la presencia en concentraciones altas de un grupo de compuestos que les llamamos los BETEX, por su denominación benceno, tolueno y gilenos. Son sustancias que afectan al sistema nervioso central y al sistema hematopoyético, es decir, al sistema sanguíneo, y que están directamente asociados, y esto sustentado en reportes científicos internacionales, que son sustancias cancerígenas. Así también se identificó acetaldehído, que es un compuesto que en asociación con alcohol y tabaco se clasifica como un carcinógeno del grupo 1, es decir, una sustancia cuya evidencia científica demuestra que es productora de cáncer. Así también el dimetiléter, que es irritante de ojos, y podríamos hablar de todas estas 167 compuestos, su concentración que se identificó en estos vapeadores y la asociación con los daños a la salud. Bueno, es importante mencionar que una vez que las sustancias químicas contenidas en el cartucho de estos dispositivos se queman, es decir, se produce la combustión para formar el vapor, se produce una gran cantidad de sustancias químicas derivados de esa reacción alimentada por calor. Hay muchos estudios que se siguen realizando a nivel mundial, hay muchos estudios a nivel mundial que demuestran que los vapeadores contienen sustancias nocivas para la salud.
Para la COFEPRIS es un tema de preocupación importante, por eso es que derivado de este estudio se siguen detonando acciones en todo el país para seguir haciendo la vigilancia en los mismos. Lo que tenemos en nuestras manos no es un tema menor, es la salud de nuestra población y es la salud, reitero, de nuestros niños y nuestros jóvenes, ya que diversas encuestas relacionadas con la exposición a este tipo de sustancias demuestran que son cada vez más accesibles para los niños. No son productos inocuos, es decir, son productos que van a causar a mediano o largo plazo un daño a la salud, y por eso la intervención desde la COFEPRIS y en este gobierno liderado por la doctora Sheinbaum es cuidar y proteger la salud de todos los mexicanos, y muy especial énfasis en este tipo de productos que además son la puerta de entrada a diversas adicciones. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Claudia. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. Hoy vamos a presentar el eje de educación artística, que es uno de los prioritarios de la política cultural de esta Secretaría, que se presentó ya hace meses a la Presidenta, y que con un diagnóstico que realizamos con el equipo del INVAL y Educación Artística, visitamos todas las escuelas, son más de 38, y ahorita voy explicando más detalle las de iniciación artística, y nos reunimos con la comunidad estudiantil, docente y administrativa para trabajar en un plan integral que pueda fortalecer a las escuelas de educación artística. Bueno, estas escuelas fueron el resultado de la educación posrevolucionaria cardenista, donde se fortalecen las instituciones y se intervienen escuelas de educación artística de alto perfil, innovadoras, que fueron por mucho tiempo sustanciales en este tema. Por ejemplo, tenemos el conservatorio, que es histórico, que estaba desde 1866, y después, con la creación del INVAL y del INA, empiezan a aparecer las escuelas más relevantes y más importantes para el patrimonio y el cuidado y la investigación, como va a ser la ENA, como van a ser todas las escuelas profesionales del INVAL. Durante esos años fueron centrales, pero a partir de los años 80, los gobiernos neoliberales, hay un abandono muy importante de esta infraestructura y pues se pierde el interés en una vocación muy importante que queda históricamente relegada, que tiene que ver con los profesionales del arte, con la importancia de estas instituciones como corazón formativo de vocación nacional para todo el país. En estas escuelas no solo se formaron grandes artistas de nuestra historia actual, sino también participaron como docentes. La labor de los artistas y la docencia es muy cercana, por lo cual las escuelas son centrales en ese sentido. Por esa razón es que se requiere de un trabajo integral profundo de renovación de las escuelas, y sería la segunda vez en la historia de estas escuelas que tendría una intervención como cuando fueron fundadas. Eso es parte de la política de este segundo piso que se platicó con la Presidenta, y que hay un interés porque estas escuelas recuperen esa fortaleza y puedan conectar también con la educación no formal, es decir, hacer un sistema articulado de educación artística. Están los semilleros, vamos a trabajar también con la SEP, que se presentará en otro momento cuando lo instruya la Presidenta, y están las escuelas del INVAL. Entonces está lo formal, lo no formal, y lo que queremos justamente es articularlo como una estrategia de transformación nacional, la más ambiciosa, donde va a haber iniciación artística como nunca antes. Esto, por supuesto, para que las escuelas desempeñen pues no solamente una vocación importante social en sus comunidades, sino como transformación social y humanista. Bueno, muchos conocen las escuelas del INVA. Tenemos de música, de teatro, de danza clásica, danza mexicana. Hay muchas de estas escuelas que recuperan tradiciones y oficios centrales de este país, como artesanía, danza, teatro. Avanzamos, por favor. Tenemos 4 escuelas de iniciación artística, hay 12 centros de educación artística media superior.
las 24 escuelas universidades de escuela superior, donde está la ENA, todas estas escuelas del IMBAL, el Centro de Capacitación Cinematográfica, en fin, y 65 escuelas de iniciación con participación en los estados, 4 centros de investigación. Avanzamos, por favor. En el INAH están todas estas universidades centrales y, por ejemplo, también está adscrita la Secretaría de Cultura, la Orquesta Carlos Chávez y 4 centros de investigación, como mencionaba, que son importantes para profundizar en el trabajo artístico a nivel nacional. Se atienden alrededor de 30,000 estudiantes con esta infraestructura, que fortalecida va a poder atender una mayor matrícula ya con la capacidad instalada que tiene estas universidades. Avanzamos, por favor. ¿Cuáles van a ser las acciones centrales después de este plan de trabajo y diagnóstico que hemos realizado con estudiantes, docentes y administrativos? Bueno, de entrada, mejora en la infraestructura, no solamente mantenimiento menor, hay temas de infraestructura profunda que queremos atajar, y equipamiento como instrumentos, los laboratorios de la ENA, y en fin, los laboratorios de todas las escuelas, para que regresen a estar en ese mejor momento y seguir trabajando en la vinculación con otros espacios. Otro tema central que nos pidieron estudiantes, que es una deuda, hay planes de estudio que tienen alrededor de 15, 20 años sin actualización y que, de acuerdo a las demandas de las y los estudiantes, los nuevos tiempos, pues es central. Entonces se está trabajando con un comité de estudiantes, docentes, para actualizar los planes de estudio y queremos, de manera importante, fortalecer todas las escuelas del IMBAL, que si bien son de formación, valga la redundancia, formal, pero ampliar la visión también y ese enfoque en la pedagogía que tienen, con un enfoque comunitario que también fomente pues la colectividad, la inclusión para abordar otro tipo de problemáticas, porque platicando también y dialogando con los estudiantes, ellos también tienen muchas ganas de incidir en la transformación del país y no solamente dar una clase en un aula, sino cómo pueden intervenir en otros territorios, y por eso, al fortalecer todas estas escuelas, pues van a ser el corazón de trabajo también comunitario, más adelante con CEP, de trabajo de formación de formadores y para trabajo también comunitario. Entonces, ampliar, pues romper con ese paradigma únicamente formal y que tengan otro tipo de herramientas para una transformación social nacional. Y algo fundamental que se hace por primera vez, gracias al apoyo de la presidenta, sabemos que la educación pública tiene que ser gratuita y a partir del siguiente año ya no habrán cobros en inscripción y reinscripción de las escuelas del IMBAL. Se paga alrededor de 6,000 y en otros casos hasta 20,000 anuales. Ya no habrán inscripciones, justamente para garantizar educación de calidad pública para todas y para todos. Siguiente. Y bueno, ¿qué queremos hacer con toda esta estrategia? Consolidar el sistema más ambicioso de educación artística formal y comunitaria, es decir, que se articule como un sistema donde se puedan hablar, compartir conocimientos y formar artistas, pero también docentes que tengan una visión amplia de la educación, de la transformación, y que sea parte justamente de esta segunda etapa y del segundo piso de la transformación. Pues nada más por ahora es todo. Muchas gracias, presidenta. Ayer se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación. Repito nuevamente para que no haya ninguna duda, hay recursos para salud, hay recursos para educación, desde la inicial hasta la superior. Hay recursos para la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos, para las universidades Benito Juárez y para todas las universidades públicas. Hay recursos para garantizar todos los programas de bienestar y su actualización, los 3 nuevos programas de bienestar. Hay recursos para los trenes, para carreteras, para las obras de agua que hemos estado presentando, y en particular hubo una reasignación
de tal manera que la Secretaría de Cultura tiene 3,000 millones de pesos adicionales que van a ser dedicados a estas escuelas. Entonces, para que se conozca que está garantizado el presupuesto para el próximo año y no toda la infraestructura se va a renovar en el 25, pero es un programa para los próximos 6 años. Bueno, quisieran pasar de una vez las 2 cápsulas de nuestros paisanos y paisanas que nos envían. Sí, las 2, por favor, son muy cortitas. ¿Qué es la importancia de las y los mexicanos en Estados Unidos? ¿Sí las tienen o? Hola, soy Adela León, una inmigrante mexicana que vive en Fowler, California. Mi nombre es Feliciano, soy un inmigrante mexicano que vive en Merced, California. Quiero platicarles cómo las y los mexicanos aportamos mucho en los 2 países. Nuestra ayuda es invaluable en sectores esenciales de la economía de Estados Unidos, como en el campo, en la construcción y la industria. Por ejemplo, ¿sabías que 7 de cada 10 trabajadores del campo somos de origen mexicano? ¿Qué sería de la economía sin esas manos? Seguro habría muchas mesas sin alimentos. Estas manos que durante la pandemia fueron llamadas trabajadoras esenciales. Y que aún somos esenciales. Por eso siempre decimos con orgullo que los 2, México y Estados Unidos, se benefician mucho de lo que hacemos, con muchas ganas para ambos. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Con mucho orgullo mexicano. Hola, soy Selene Partida, orgullosa migrante mexicana desde Chicago. El ingreso de nosotras, las y los trabajadores inmigrantes mexicanos al año en Estados Unidos es de $320,000 millones. Las remesas que se envían a México son $63.3 mil millones. Más de 4 veces de lo que se envía a México se queda aquí en Estados Unidos. México y Estados Unidos se benefician mucho de lo que hacemos nosotros los migrantes. Les mando un fuerte abrazo desde Chicago. Pedimos a muchos hermanos y hermanas que están allá, paisanos y paisanas, que estén enviando lo que ellos consideran que es su aportación a la economía de Estados Unidos y a la economía de México. Y los vamos a estar pasando, incorporando a la mañanera del pueblo. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. A ver, sobre el tema. Buenos días, Yubel Carolina de Código Libre. Presidenta, sobre el tema, ¿qué mensaje da el gobierno a aquellas personas que habla de más de 5 millones que usan vapeadores si no cree que crezca el comercio informal, el contrabando? Es un mensaje porque recuerden que el presidente López Obrador modificó la ley para prohibir la venta y comercialización de vapeadores y la Corte echó para atrás ese cambio a la ley. Entonces envió esa reforma constitucional para que quede claro que hacen mucho daño a la salud. Entonces ya fue aprobado y pues ya nos va a corresponder a través de COFEPRIS y de las instancias de inspección, pues que no se comercialice. Pero es un mensaje muy claro de que a todos los jóvenes, las y los jóvenes, adolescentes que usan los vapeadores, vean nada más las sustancias que tiene. Es que el efecto de la utilización de vapeadores pues parece que es menor que el cigarro y resulta que hay sustancias que hacen muchísimo daño a la salud. ¿Y la estrategia, por lo menos el contrabando que se vende en las calles, en el metro, cómo se puede? Tiene que haber su estrategia de inspección, pero es importante que se mande este mensaje. Ok. Presidenta, de la mercancía que entró ilegal al país, las autoridades de Sonora realizaron el decomiso más grande de productos chinos, más de 1 millón de piezas. ¿Esto va a continuar? ¿Tiene alguna relación con lo que platicó con el presidente Donald Trump?
No tiene relaciones. La Secretaría de Economía está haciendo estas acciones con algunos de los estados. Digamos que el contrabando o la entrada ilegal de productos tiene varias maneras de controlarse. Uno es a través de las aduanas, que también estamos desarrollando distintas acciones con el objetivo de disminuir al máximo la entrada de productos ilegales que no pagan impuestos, además, y al mismo tiempo pues que paguen los impuestos que se tienen que pagar. Y por otro lado, pues ya en la venta en distintos lugares. Pero es una acción importante que tiene que ver con pues disminuir el contrabando y al mismo tiempo el control de las aduanas para incrementar ingresos. Por último, Presidenta, ¿hay alguna invitación para la toma de una invitación para usted, para México, para la toma de protesta en Venezuela el 10 de enero? Hasta donde entiendo no hemos recibido. Sí. Gracias. Adelante. Gracias, Presidenta. Fernando Mejía, de Grupo 7 Noticias. Retomando nada más un poquito lo de los vapeadores, me gustaría preguntar qué tipo de sanciones implementarán para evitar su distribución, ya que, bueno, como sabemos, ahí todavía, a raíz de lo que nos comentaba de Andrés Manuel, aún vemos este tipo de productos en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sanciones se implementarán para los que lo venden, incluso para los que todavía lo llegaran a consumir? Sí, tiene que venir la ley secundaria para que vengan todas las sanciones. Gracias, Presidenta. Para continuar, el presupuesto de egresos de 2025 incluye nuevos programas como la pensión de mujeres de 63 y 64 años y la contratación de médicos para visitar los domicilios. ¿Cómo garantizar la ejecución eficiente de estos recursos y la cobertura de los programas? Como se garantizan todos los programas, uno a uno, no hay intermediarios. La intermediación de organizaciones sociales o la orientación del uso de un programa social como un tema clientelar para el uso de ese programa para beneficio de un partido político quedó en el pasado. Y la gran mayoría de los programas son universales, es decir, es para todos y para todas. Y no hay intermediación de nadie, es directo, del gobierno al ciudadano, a la ciudadana, a los niños o a las niñas. Entonces, para las mujeres de 63 y 64, después vamos a ir 60, 61 y 62, ya se registraron, son cerca de 1 millón de mujeres que se registraron y van a tener su apoyo a partir de la distribución de las tarjetas del Banco de Bienestar que vamos a realizar en enero y en febrero del próximo año. Entonces, 1 millón de mujeres van a recibir este beneficio, todas las mujeres de 63 y 64 años. Después, todos los adolescentes que van a secundaria pública, todos y todas, van a recibir su beca de 1,900 pesos a la familia bimestral, más 700 pesos por niño y niña. Son todos y todas y a partir de enero comienzan a distribuirse las tarjetas en las escuelas y la contratación de médicos y médicas del bienestar que van a estar visitando adultos mayores, a los 12 millones de adultos y adultas mayores y a los cerca de 1 millón o más de 1 millón de personas con discapacidad que van a estar yendo a sus casas. Ese programa inicia en febrero, más o menos. En enero es la capacitación y en febrero inicia y es para todos y para todas. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, el día de ayer Guadalupe Tadei anunció que no se instalarán las 170,000 casillas debido a restricciones presupuestales. ¿Qué opina sobre esta situación y cómo garantiza que todos los ciudadanos puedan ejercer pues su derecho al voto, ya que pues no se dice que no se van a instalar? Yo creo que sería muy bueno que el INE dijera en qué va a gastar, porque ellos originalmente pidieron más presupuesto que en el 2024. Recuerden que 2024 fue el año de la elección más grande que había habido en la historia de México, o
junio fue la elección más grande que haya habido en la historia de México. Eso significó pues todas las casillas, significó financiamiento a partidos políticos, financiamiento a candidatos y candidatas, es decir, muchas cosas que no va a haber en la elección a personas del Poder Judicial. No va a haber financiamiento a campañas y en este caso, pues la pregunta es ¿en qué se va a gastar? Los partidos políticos no tienen un financiamiento adicional como es en la época de elecciones. Para que ustedes tengan una idea, 7,000 millones de pesos, que es el monto que se planteó y que se aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación, es lo que costó los 2 cablebuses de la Ciudad de México. 7,000 millones de pesos es lo que costó 2 veces el trolebús elevado de 8 kilómetros que se hizo en la Ciudad de México. 7,000 millones de pesos es lo que vamos a invertir el próximo año en distintos lugares de Guerrero para hacer carreteras, para hacer la mejora del sistema de agua potable de Acapulco. 7,000 millones de pesos es muchísimo más de lo que recibe más de la mitad de los estados en su inversión anual. Entonces, si se dan estos 7,000 millones de pesos, pues la pregunta es, ¿quieren más? Hablan de por lo menos 2,000 millones de pesos más. Yo creo que es importante informarle al pueblo de México en qué se destinan, porque pienso, ¿no? ¿En qué se pueden destinar? En las urnas, ¿cuánto puede costar una urna? En las boletas, que ahí sí puede haber un gasto especial porque las boletas tienen su característica de seguridad que deben tener. Capacitación. Ahora, la mayoría, o bueno, los servidores que van a estar en las casillas, pues son voluntarios, igual que en las elecciones. No va a haber representación de partidos políticos. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a destinar estos 7,000 millones de pesos que la Cámara de Diputados les asignó? Que sea público, abierto, que lo conozca el pueblo de México, y si requieren más recursos, ¿por qué requieren más recursos? Entonces no es nada más decir requiero 10,000 millones de pesos, sino ¿por qué requieres 10,000 millones de pesos? Por ejemplo, son muchísimos candidatos y candidatas que van a salir, que tienen que salir publicados cuando uno va a votar, porque son en algunos casos pues más de 500 candidatos y candidatas. Pues tiene que haber un librito donde vengan los nombres de los candidatos y una papeleta donde uno va a firmar, una boleta donde uno va a votar, en donde tiene uno que apuntar 5 nombres de mujeres y 5 nombres de hombres. ¿Cuánto cuesta el librito? ¿Cuánto cuesta las boletas? Entonces, si clarifican cuáles son los costos de la elección, pues el pueblo de México, no solo el gobierno, puede enterarse por qué están pidiendo 10,000 millones de pesos. Entonces, esa es la solicitud, que el INE transparente la elección y por qué dicen que van a reducir a la mitad el número de casillas. Entonces, en la medida que transparenten eso, pues el pueblo de México puede saber por qué se gasta tanto en la elección. Muchas gracias, Presidenta. Para terminar, usted ha sido reconocida como la mujer más poderosa, la 4ª mujer más poderosa del mundo y la primera de Latinoamérica. ¿Qué significa este reconocimiento para usted? Pues repito, es un reconocimiento al momento histórico que estamos viviendo, que es tiempo de transformación, segundo piso de la 4ª transformación y la fuerza que tiene nuestro movimiento, el apoyo popular a la 4ª transformación y al mismo tiempo pues que es tiempo de mujeres. Muchas gracias, Presidenta. A ver por acá. ¿Qué tal, Presidenta? Buenos días, Alejandro Cabral de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de Política y Rock and Roll Radio.
Soy egresado de CEDART, del Centro de Educación Artística de la Preparatoria, así que me da mucho gusto esta inversión a las escuelas artísticas y, bueno, ya de la cultura. Como parte de los medios comunitarios, nos preocupa un poco en qué va a derivar el nuevo organismo que se va a hacer cargo de las funciones que tenía el IFT. Y quiero aclarar, no nos asusta la desaparición del IFT, ni mucho menos. Sin embargo, no nos han explicado qué organismo se va a hacer cargo específicamente y sobre todo en su composición. Y me refiero a una parte de su composición que nos parece altamente relevante. El otorgamiento y la sanción de las concesiones, tanto de radio como de televisión, nos preguntamos si va a depender de un consejo o si va a ser un funcionario desde su aislamiento en un escritorio quien va a tener esa decisión. Y nos preocupa porque el anterior consejo, el del IFT, no nos representaba, a final de cuentas era un consejo ciudadano, pero no había una representatividad, se ha acusado en distintos foros, de los medios comunitarios, no había un conocimiento, se fueron entrenando en el camino. En Argentina hace un tiempo hicieron un experimento, cuando eran más pro derechos que hoy, por cierto, y incluyeron en el consejo consultivo, que aún continúa, para sancionar a las concesiones, a un representante de los medios comunitarios, a un representante de los medios indígenas, a un representante de los medios públicos o a una persona que tuviera amplio conocimiento en estos sectores. No tendría que salir directamente de nosotros, de las radios, pero sí nos preocupa esto, si se ha pensado en un consejo principalmente. El IFT divide sus funciones en 3 instituciones. Una se va a la agencia digital, la parte más técnica. La otra queda en esta organización, que es un organismo descentralizado, que va a depender o está sectorizado en la Secretaría de Economía, que es este organismo que va a regular tanto lo que tenía COFESE como el IFT para evitar monopolios privados. Ese organismo está por crearse y tiene que venir una ley secundaria para dar sus características, pero mantiene, digamos, su independencia técnica, pero no la autonomía que se planteaba antes, que en realidad pues no funcionó para su objetivo, que era disminuir la monopolización de ciertos productos y servicios, tanto la COFESE como el IFT, sino más bien para limitar al Estado. En realidad, para eso funcionaban estos organismos autónomos. Entonces, se divide una parte en la agencia digital, la parte más técnica, la otra parte en este organismo para la regulación, sobre todo de las concesiones privadas, y el otro queda en comunicaciones, infraestructura, comunicaciones y transportes. Ahí es donde va a estar principalmente el tema de las radios comunitarias. Entonces, ahí podemos platicar con gusto para ver cuál es el mejor esquema para que puedan tener el desarrollo que se requiere. Muy bien. Por otra parte, Presidenta, hace poco nos enteramos de un grupo de estudiantes de la UNAM, son estudiantes muy jóvenes ellos, en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre los que hay un estudiante sonorense, de ahí es que yo me enteré, de mi radio está en Hermosillo, Sonora, y están desarrollando un biopesticida que incluso ya ganaron un concurso internacional, y nos señalaban estos muchachos que han batallado con los recursos para la elaboración de las pruebas para poder seguir concursando y para poderlo comercializar en algún momento, ¿no? Para poderlo distribuir. Sabemos que es uno de los principales riesgos que tiene el campo, el uso de pesticidas que son nocivos para la salud, y ellos lo están relacionando específicamente con una plaga que es muy común en México y lo están desarrollando a partir de productos biodegradables. Entonces me voy a permitir pasarle la información a Paulina, si le parece, para ver si se les puede apoyar. Sí, claro que sí. Y por último, un tema que yo traigo desde los inicios del gobierno de
del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha venido caminando pero muy lento. Yo no sé si sea el elefante reumático, si sigue reumático en su gobierno o si ya lo lograron mover un poco. Le platico rápidamente. El caso de la guardería ABC tiene un componente completamente diferente a otras tragedias que han sucedido en la historia de nuestro país, y es que no solo hay víctimas y causantes de la tragedia, sino que además hay un tercer sector que son los héroes que rescataron a los niños de la guardería ABC. Al principio teníamos detectados 4 o 5 de ellos, tal vez eran 9, algunos, un par ya fallecieron, desafortunadamente van 15 años de la tragedia, y le solicitábamos al presidente que se les incluyera como víctimas, que se les diera algún apoyo, y esto surgió de uno de ellos, el Cayetano, se le conoce, al cual un grupo de ciudadanos tuvieron que reunir recursos privados para poderlo operar de una hernia porque no tenía servicios médicos gratuitos, y trabaja de ayudante de albañil, una persona que rescató por lo menos a 15 niñas y niños, y que hoy algunos de ellos le agradecen su vida, ya son muchachitos de 18, 19 años. Ya entrando su gobierno, esto ha tenido cierto seguimiento, se ha atorado en varios momentos porque no se ha podido hacer el censo de todas estas personas, hombres y mujeres. Y entrado su gobierno, hubo una entrevista con la directora de Derechos Humanos del Seguro Social para ver de qué manera se les podía apoyar. Sin embargo, esto sucedió ya pues hace un tiempo, fue en la transición entre cuando usted ya era presidenta electa, y no se les ha vuelto a llamar, me señalan. Además de que no se ha hecho el censo completo. Estamos en toda la disposición de apoyarles a reunir a la gente, de apoyarles con este registro, pero sí me parece que el pueblo de México les debemos ya no solo una disculpa, sino un reconocimiento, que no sea una estatua, sino un cambio en su futuro. Le comento a Arturo Medina, que es el subsecretario de Derechos Humanos, de él depende la Comisión de Víctimas y de Búsqueda, y vamos a ver exactamente, para poder recibir un apoyo de la Comisión de Víctimas hay una ley, no es discrecional, digamos, a quien sea el director o directora de la comisión. Hay una ley que establece cuáles son los criterios, pero merecen un apoyo. Entonces le vamos a decir a Arturo para que pueda revisar el caso, si te parece. Acá, a ver. Va a haber tiempo para todos y para todas. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todos los presentes. Elidet Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, así como del canal de YouTube Animales con Derechos.